Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 20 de noviembre, en esta 33ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a algunos santos como Octavio, Solutor y Adventor, mártires. Aunque los nombres sean un poco complicados o tal vez como de ficción, pero en realidad fueron hombres de carne y hueso que dieron su vida por su fe en Cristo. En el Martirologio Romano, en fecha 20 de noviembre, leemos: en Turín se festejan los santos mártires Octavio, Solutor y Adventor, soldados de la legión tebana, quienes, bajo el emperador Maximiano, luchando valientemente, fueron coronados con el martirio. El inciso luchando valientemente se refiere, claro está, a su declaración de ser cristianos y por tanto a su voluntad de permanecer fieles a la fe cristiana, a pesar del clima de persecución instaurado por Maximiano, el feroz colega del emperador Diocleciano. Pero no conocemos con seguridad en qué condiciones Octavio, Solutor y Adventor fueron coronados con el martirio. La afirmación de que ellos eran soldados de la legión tebana se basa en realidad en un apacio bastante posterior. En efecto, hacia los años 432 al 450 fue cuando se redactó la Pasio de San Mauricio y compañeros, de la que depende la de Octavio, Solutor y Adventor. Inclusive, parece que era una costumbre muy difundida en ese tiempo la de considerar miembros de la legión tebea o tebana a los mártires de sexo masculino, de quienes se ignora todo o casi todo. De nuestros tres santos, pues, la Pasio del siglo V narra que ellos lograron escapar a la matanza general de Agaunem, pero su fuga no pasó inadvertida e inmediatamente fueron perseguidos. La cacería terminó cerca de Turín. Adventor y Octavio, tan pronto fueron alcanzados, fueron asesinados en el mismo lugar. En cambio, Solutor, tal vez porque era más joven y porque quedó solamente herido, logró continuar en su fuga. Cuando llegó a orillas de Doria Riparia, se refugió en un hueco entre la arena. Al ser descubierto, fue decapitado en el centro de un pantano que se secó milagrosamente. Esto permitió a la matrona cristiana Juliana recuperar el cuerpo del santo, como ya había recuperado los cuerpos de Adventor y Octavio. Enterrado cerca de Turín, construyó sobre el sepulcro una célula oratoria, es decir, una capillita que fue ampliada y convertida en basílica con un atrio por el obispo Víctor Octavio, que a fines del siglo V. Más tarde, el obispo Gesón renovó esa basílica y la incorporó en un monasterio benedictino intitulado a San Solutor y que tuvo como primer abad a un tal Romano, a quien sucedió San Goslino o Jocelyn, cuando los franceses ordenaron la demolición del monasterio en 1536. Los cuerpos de los tres mártires fueron trasladados a la Consolata y finalmente en 1575 fue construida la iglesia de los mártires, en donde todavía hoy se conservan sus reliquias. Pidamos pues la poderosa intercesión de los santos Octavio, Solutor y Adventor, soldados mártires. Así es. Y para hoy, jueves 20 de noviembre, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada jueves eucarístico pues es un buen momento para orar,
Pasa visitando al Santísimo. Siempre te hago la invitación para que no te pierdas hoy la cita más importante de la semana con el amor de los amores. Y si vas a pasar por la mañana a visitar el sagrario, hazlo con amor, con entrega, con un corazón disponible para que Él moldee tu vida y sobre todo para que tu día esté lleno de muchas bendiciones. Y pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, que cada día aumente nuestra manera de creer, de confiar en que Él está vivo y presente en la hostia consagrada y claro, en los sacramentos. Hoy también es un buen día para orar por las vocaciones, por eso es jueves eucarístico y sacerdotal. Reza por favor, órale al Señor por el Papa León XIV, por las intenciones de nuestros obispos, especialmente de Monseñor Gonzalo de Vía, nuestro arzobispo metropolitano, y claro, por los sacerdotes. Sí, sabes que los sacerdotes hemos dejado padre y madre, casa, hemos dejado proyectos personales por seguir a Cristo y dedicar nuestra vida al rebaño, a la iglesia, nuestra vida ofrecida por todas las almas. Así es, y pues te invito para que también le dediques un momentito a tu oración y pidas por nosotros que tanto lo necesitamos. Hoy es buen momento para orar por los seminaristas que en este mes están en su trabajo pastoral. Aquí en Palencia tengo 4 muchachos de nuestra arquidiócesis que están haciendo su labor pastoral durante este mes de noviembre y al mes de diciembre, mes de descanso para los chicos. Así que pide por ellos y por todos los jóvenes para que el Señor siga llamando a más jovencitos que quieran consagrar su vida en la construcción del reino para la iglesia, para el mundo entero. Vale la pena hoy seguir escuchando el texto de San Lucas capítulo 19 y nos recuerda cómo Jesús estuvo cerca de Jerusalén y al contemplar la ciudad, dice, Jesús lloró por ella. Nos muestra el texto de hoy un signo claro y evidente del sentimiento que expresa Jesús, el llanto, que es una acción meramente humana. Entonces, ¿qué podemos deducir? Una palabrita griega que se le coloca a Jesús es aquella que dice hipóstasis. Justamente nos lo recuerdan los exégetas, es decir, los expertos en Sagrada Escritura, los expertos en Biblia, y dicen que en el griego hipóstasis significa doble naturaleza en Cristo, naturaleza humana, naturaleza divina. Por lo tanto, al escuchar el texto de hoy nos damos cuenta esa parte humana de Jesús, cómo Jesús lloró, tenía un sentimiento de angustia, de preocupación, un sentimiento de tristeza. ¿Y por qué Jesús, al estar cerca de Jerusalén, llora por ella? Por su falta de fe, por su poca confianza en el Mesías, porque no lo logran reconocer, porque no se convierten. Así es. Y es lo mismo que Jesús hace el día de hoy y también nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, cuando ve que nosotros, sus hijos, no creemos y no confiamos en el Señor. Ese llanto, esas lágrimas. Ojalá que tú y yo no le hayamos sacado unas lágrimas a María, no hayamos hecho llorar a Jesús. De tal manera pues que más bien les consolemos y les consolemos con nuestra oración y les consolemos con nuestra visita periódica al sagrario y les consolemos ayudando al prójimo con actos de misericordia y reparemos el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y hoy, ¿cómo podemos comprobar que Jesús lloraba por Jerusalén por su falta de fe y de conversión? Porque nos lo dice el texto. Si tú en este día, Jerusalén, comprendieras lo que puede conducirte a la paz, pero está oculto a tus ojos, dice hoy. Muchos de tus enemigos te sitiarán y te atacarán por todas partes, matando a tus habitantes, y no quedará piedra sobre piedra. Jesús está profetizando aquello que vendrá sobre Jerusalén y de hecho bien recordamos que por el emperador Nerón en la historia universal, no solamente en la historia de la iglesia, Jerusalén es arrasada, es sitiada. El propio Nerón, que es emperador romano, en medio de sus locuras manda quemar su propia ciudad, quema la ciudad de
de Jerusalén y también quema Roma en este caso, porque recordemos que en los primeros siglos evidentemente es Jerusalén de quien habla Jesús, pero también el libro del Apocalipsis y los textos bíblicos se refieren a cómo también es sitiada Roma, que es la capital del Imperio Romano, pero que también es la capital del cristianismo, y es sitiada, es quemada, en donde San Pedro muere crucificado, martirizado. También ahí muere San Pablo martirizado. Es decir que hoy nos damos cuenta cómo Jesús llora porque no se convierten. Y hoy estamos invitados a darnos cuenta que el templo quedó destruido, de tal forma que hoy solo queda el famoso muro de los lamentos, un muro, una partecita muy pequeña del templo tan majestuoso de aquel tiempo. Le pedimos al Señor que Él reconstruya nuestra fe. Le pedimos al Señor que nos ayude a fortalecernos en Él y que nos ayude a renunciar a todo aquello que nos aparte de su infinita misericordia. Que nosotros seamos testigos fieles del Evangelio en el mundo y que los demás conozcan a Cristo a través de nuestras actitudes. Pregúntate, ¿estaré reflejando a Cristo en mi trabajo, en mi oficina, en la tienda, en la secretaría, en mi institución, en la maquila, en el mercado, en donde quiera que yo me encuentre, en mi propia casa, en la iglesia, en la universidad, en mis estudios y en mi metro cuadrado? ¿Será que reflejo a Cristo que está vivo? ¿O será que Jesús llora por mi falta de conversión? ¿Y será que me preocupo por la conversión de los demás? ¿Egoístamente me preocupo solo por mí mismo? Son preguntas que quedan allí en el tintero para que tratemos de resolverlas, claro, a la luz de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengas un feliz y bendecido día. Comparte este audio y hasta mañana.